Hola, buenos días, seguidores de Expresión Forense y Coforense. Bienvenidos a la sección de entrevistas con especialistas del área forense con el fin de conocer a detalle cada área, ciencia y disciplina que coadyuva en la impartición de justicia. El día de hoy le damos la bienvenida a la maestra María del Carmen Sendón Garduño, licenciada en Derecho por parte de la Universidad La Salle, cuenta con una maestría en Prevención de Delito y Sistemas Penitenciarios por parte de la Universidad La Salle, asesor jurídico, docente y actualmente litigante en el nuevo sistema penal acusatorio. Buen día, maestra, ¿cómo está? Un gusto. El equipo de Expresión Forense y Coforense le agradece esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Bueno, para comenzar, el día de hoy charlaremos sobre la prevención del delito enfocado en el delito de robo a transporte público. Como sabemos, para lograr esta prevención del delito es indispensable contar con la participación de toda la sociedad y de manera coordinada con nuestra autoridad para lograr esta transformación que tanto buscamos en nuestro país. Pero cuéntenos, maestra, un poco más a detalle, ¿qué es la prevención del delito y desde cuándo se comienza a hablar sobre la prevención en nuestro país? La prevención del delito, como su nombre lo indica, es previo a un acontecimiento que se considera en una mala aplicación social, delito. Pero como tal, este viene a surgir a mediados de 1970, porque precisamente hay un incremento sobre las condiciones delictuales. Esto se da porque antes de 1970 había un delito que se llamaba vagancia y malvivencia, y como te veían, te trataban, aunque eso todavía sigue pasando. Pero lo que se buscaba es que por el simple hecho de ver, observar, mirar, probablemente se pudiera manejar una prevención, una característica de cuidado. Esa es la prevención, tener cuidado. Con el paso del tiempo se quitó este tipo penal, que era la vagancia y malvivencia, y precisamente determinaron que no podíamos juzgar a nadie por su vestir, por su actuar, por sus conductas, pero sí podríamos hacerle ver a la sociedad que tuviéramos cuidado cuando pudiéramos encontrar estas características. Hoy en día tenemos cámaras a través de las unidades ciudadanas que nos permiten precisamente determinar esto. El problema es que la sociedad no siempre se compromete por el temor a ser dañados por estos sujetos que tienen a bien romper la norma. Sí, como usted nos comenta, bueno, para conocer esta prevención, para llevarla a cabo, pues se necesita conocer a detalle cada tipo de delito para prevenirlo. ¿Se Así es. realiza algún diagnóstico para calificar el grado de cada delito en nuestro país? Sí, de hecho, el Código Penal establece penas o medidas sancionables en razón a la afectación del bien jurídico tutelado. En este caso, México tiene 5 bienes jurídicos tutelados, los podemos apreciar en el Código Penal, que es la vida y la libertad, siempre en la escala máxima. Le sigue la salud como parte del desarrollo humano, la seguridad, porque ya entra la colonia, lo que es la sociedad misma. Esta seguridad da origen al patrimonio, al cuidado de los bienes, valores incluso sobre consideraciones que para algunos no lo consideran importantes y otros sí. Y terminamos con un bien jurídico que es la ecología, y que pocas personas realmente les interesan estas situaciones de vivienda, de seguridad, y lo podemos ver en los medios ambientales como en las elecciones sociales. Ok, sí, es importante pues conocer cada tipo de delito para poder prevenirlo. En este caso, entrando ya un poco más enfocado en nuestro tema del día de hoy, pues tenemos las estadísticas que se tiene que en el presente año hay denuncias de 7,176 casos por robo a transporte público, que en primer lugar tenemos al Estado de México y en segundo a la Ciudad de México. Como hemos visto estos casos que pues desgraciadamente van en aumento. Pero cuéntenos, maestra, ¿en realidad se puede prevenir este tipo de delito? Como tal, no. Ujú, Es que eso es una de las cuestiones más importantes. No podemos prevenir por 3 razones. ujú. La primera, como ciudadanos y tomando en cuenta este antecedente de que le comentaba de vagancia y malvivencia, Ya, pues cualquier persona sube y no creemos que nos pueda hacer un daño, quitarnos nuestros valores, un celular, nuestros objetos, computadora, 1000 cosas. ujú. 2, al no tener esa condición y sí una afectación emocional, pues cualquier persona es desconocida y es desconfiable. Entonces, hasta el roce
una mano en el transporte público, pues ya es más que suficiente en desconocimiento. Por los años 30 a los 70 había una figura que se llamaban los carteristas. Hoy como tal no existe, te roban, pero no manejas esta situación ya como término. Ujú. Pero precisamente ya se tenía ese antecedente y no se había hecho nada más que decir, no vayas por esta ruta o evita tal camión o no te subas a estas horas. Hoy en día es inoperante porque te puedes subir desde un Uber hasta un auto con otro tipo de servicio particular y puedes también ser asaltado. Basta recordar los acontecimientos de las combis, que ellos mismos han tomado la justicia por su propia mano y han matado a los asaltantes como los asaltantes han dañado a los usuarios, incluso a los choferes. Desgraciadamente, y el tercer punto es precisamente las condiciones de inseguridad. Si bien es cierto, no hay un policía en cada esquina que nos pueda cuidar, socialmente no acatamos los ordenamientos y por eso es tan difícil que nos hagan caso a los pocos contra los muchos malos, ¿no? Sí, Los claro. pocos buenos contra los muchos malos. ¿Qué podríamos hacer hablando de prevención? Precisamente retomar el cuidado y volver a hacer lo que se hacía en estos años 30 y 50 para decir de tales rutas a tales rutas o no vayas por este lado. Pero en este caso, a través del uso de los celulares, hacerlo del conocimiento, como algunas veces las redes hacen esta advertencia. Sí, como usted lo comenta, ¿no? Cuando nos subimos al transporte público o al metro, la misma autoridad nos dicen que cuidemos nuestras pertenencias, ¿no? Hasta qué grado hemos llegado. Bueno, voy a dar un pequeño ejemplo sencillo sobre en Corea del Sur y Japón son países reconocidos por la alta seguridad, porque no hay robos en transporte público, porque puedes dejar tus pertenencias en cualquier lugar público y regresar y ahí están tus pertenencias. Uno de los, bueno, es muy importante que mencionar que estos países pues tienen una alta tecnología en sensores, cámaras, y por eso son muy conocidos por tener la tasa de criminalidad muy baja. Pero algo muy importante sobre estos países que quiero mencionar es sobre estas pláticas comunitarias y la educación. ¿Cómo influye nuestra cultura y nuestra educación referente a este delito en nuestro país? Dos países muy estrictos y yo quisiera partir de esa hipótesis. Desde el momento que ellos sancionan con lo más severo, que sería incluso un castigo de no salir de tu casa, precisamente, o radicar desde la puerta un señalamiento, porque ahí se encuentra el agresor. Lo primero que entonces nosotros como ciudadanos advertimos, tienes, el problema de México es que ahora te dicen, me estás con los derechos humanos, me estás exhibiendo, ¿correcto? Yo creo que ahí partiríamos para el concepto de la educación. La educación como tal en México ha venido haciéndose laxa porque a veces tenemos factores que desde el origen propio de la familia no se cumplimentan, no les llaman la atención. Y como usted atinadamente nos dice, hay que cuidar nuestros objetos desde el camión. Ujú. Es imposible creer que a veces las mochilas se tienen atrás, lejos de tenerse al frente. Los celulares los traen en las bolsas del pantalón, que es muy fácil sacarlos como el ejemplo del carterista. Pero todavía pongámonos en una situación más radical. En el caso de que el sujeto realmente sea el agresor, el sujeto activo, el ratero o la persona delictual, lo único que, lejos de avisar, nos quedamos callados Sí. porque tenemos miedo a que algo nos haga. Ujú. Desgraciadamente, esto es lo que pasa y no pasa en China, ni en Japón, ni en Singapur, Ujú. ni en Holanda, ni en Suiza, ni en Dinamarca, porque estos países que yo le acabo de complementar, todos tienen un factor primordial, el acatamiento y el aviso. Los botones rojos que ahora vemos en algunas comunidades o delegaciones, alcaldías, pues precisamente es una prevención. El problema es que ahora ya no hay gente que esté en el momento de la operación. O sea, no siempre se ve o las cámaras no lo ven. Este es el nuevo problema que nos enfrentamos ante la tecnología, Sí, la claro. inoperancia.
Ujú. Y tocando un tema muy importante sobre que se ha implementado en nuestro país el pasajero seguro, operativos policíacos, tener estos botones de alarma y cámaras en el transporte público, ¿es importante que nuestro país tome este tipo de acciones? Y deberíamos de tomarlo más drásticamente. El problema es que Ujú. quiero pensar que es vandalismo. Lo primero que hacen es ir y destruir, rayar, pintar. Entonces, Sí, claro. el sujeto, el propio sujeto que desea la ayuda, es imposible, le da temor, no sabe si realmente funciona o no este botón de pánico. O vuelvo a repetirle, las cámaras de seguridad. Si bien es cierto, lo podemos ver incluso constante a través de los magnavoces, podríamos avisar, no con las torretas, estarlas marcando, porque pues el delincuente va a estar ahí al acecho y de repente Sí. ve y le dice uno a otro, aguas, con permiso, quítate, y Ujú. se va la patrulla y vuelven a estar en la zona. Entonces, desgraciadamente, no se tiene la operación de observación continua para el cuidado de la ciudadanía. Si yo sumo estos factores, la ciudadanía que avisa, el factor operacional y que precisamente la policía al momento de cruzar no maneje las torretas o los Ujú. sonidos, es más fácil de tomarlo. ¿Por qué? Porque entonces ahora bajo la vía penal, Ujú. la denuncia, las condiciones de zona y precisamente el informe policial homologado me harían determinar qué zona es más peligrosa que otra y poder avisar que en esas zonas no hay que frecuentar o simplemente tomar las medidas de prevención, ahora sí, por parte de la autoridad. Ujú. Un tema muy importante que se ha hablado pues a lo largo de este tiempo en nuestro país, que para prevenir este tipo de delito es importante que exista más oportunidad de trabajo. ¿Es cierto que si existe más oportunidades de trabajo se puede prevenir este delito? Claro que sí, hay una teoría, la Escuela del Derecho Penal, Ujú. con todos los avances, ha llegado a 5 teorías: la finalista, la causalista, la ecléptica, la social matemática, que es la que usted está mencionando, y Ujú. la lógica psicológica, que habla del empleo. Si yo tomo la social matemática, que está basada en la teoría geométrica y aritmética de Malthus, me daría cuenta que hay más población y menos posibilidades de ámbito territorial, digamos, empleo, casa o condiciones de traslado, transporte. Entonces, aquí esta teoría social matemática me está diciendo que a mayor población, mayor necesidad. En consecuencia, esa mayor necesidad conllevaría a mayor seguridad, porque si no también tengo mayor riesgo y Sí, también claro. mayor peligro. Ujú. Entonces necesito activar más mecanismos. El problema es que financieramente el Estado a veces dice no tengo dinero. Ujú. En la siguiente escuela, que es la lógica psicológica, nos establecería este principio. Si no hay trabajo, es obvio que se incrementa la delictualidad, pero se puede incrementar hasta el triple, el cuádruple de su condición original, porque entonces esta persona al no encontrar el empleo, tiene que empezar a delinquir porque tiene que vivir y no sabemos Sí, claro. si tenga una necesidad mayor, Ujú. hijos, casa, sustento, medicinas o que esté enfermo. Entonces se vuelve apático y volvemos a la hipótesis anterior sobre esta importancia del transporte y la ciudadanía. Entonces nos volvemos apáticos y ni el Estado ni los ciudadanos ayudan y no hay entonces una relación de prevención y cuidado. Ujú. Como lo hemos platicado a lo largo de esta entrevista, la participación de la sociedad es muy importante, pero ¿cómo podemos ayudar para prevenir el delito como sociedad? Vuelvo a comentarle, haciendo precisamente campañas de públicas que nos Ujú. permitan decir a la sociedad de tales horas a tales horas en esta colonia, hay que tener más cuidado, hay que poner más cámaras de vigilancia, Ujú. quizá duplicar la vigilancia. Sí, Vuelvo a claro, muy repetirle, importante. Ujú. las torretas no prenderlas, pero sí hacer los rondines Ujú. circulatorios de las mismas patrullas para tan pronto ver una irregularidad, ahora sí puedo hacer el magnavoz, el uso del Ujú. magnavoz y en consecuencia la sirena para poder saber de qué se trata. Muchas veces este robo a transetes está ruteado, a ver si me doy a explicar. Sí, sí, sí.
los mismos delincuentes hacen la ruta, trazan y tienen como que Sí, sus horarios de las 6 a las 7 en tal parte, de las 7 a las 8, porque precisamente ellos han estudiado más el sí, mapa geográfico del avance de cómo se mueve la masa social en ciertas horas sí. que la misma policía. Sí, también en fechas, ¿no? Como más en diciembre que aumentan este tipo de delitos. Y ya para terminar esta entrevista, ¿qué estrategias se están implementando para cambiar pues para este tipo de delito en cuestión de prevención, pláticas comunitarias, etcétera? La Secretaría de Seguridad Ujú. Pública, en el caso de la Ciudad de México, como en otros estados, lo que han tratado de hacer es capacitar un poco más a su policía para tener este resguardo de seguridad. El problema es que se queda nada más en un sector, el policial. ¿Y qué pasa con la sociedad? La sociedad sigue inmersa con el miedo porque si denuncia, es probable que tenga una consecuencia. Aquí lo importante sería que las alcaldías o los representantes de la zona comunal, en este caso de las colonias, fueran los primeros en avisar precisamente a sus representantes Sí, sobre claro. esta situación o esta patología que la ciudadanía empieza a presentar porque hay un contexto de inseguridad. Incluso podríamos agregar aquí que las calles tuvieran nuevamente más alumbramiento. El Sí. problema que con las condiciones de austeridad, pues no siempre se conlleva a las mejoras del lugar donde se vive. Sí, y ya comentar que pues si somos víctimas de este robo, pues acudir al Ministerio Público a demandar esta denuncia y tener en claro que para la prevención del delito, pues es indispensable, una vez más lo comento, la participación de la sociedad y que no solo es trabajo del gobierno, de nuestra autoridad, sino en conjunto de todos para cambiar la seguridad de nuestro país. Una vez más, el equipo de Expresión Forense y Coforense le agradece esta entrevista, maestra. Muchísimas gracias, es un honor. Gracias a usted, le agradezco y espero que su público pueda propagarlo para que podamos hacer algo en favor de nuestra sociedad y la prevención del delito. Sí, muchas gracias. A Seguidores, no usted. se olviden de compartir esta entrevista, de seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos un like. Muchísimas gracias.